Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos su gentil presencia en esta aula virtual. Compañero Nahum Morelos, ¿sí se me ve y se me escucha? Sí, sí se le ve y se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Ya ven que tiene uno que estar como Talía, ¿no? En estas transmisiones. ¿Me ven? ¿Me oyen? Entonces, pues hay que estarlo confirmando. Les agradezco, decía yo, que estén aquí presentes en esta sesión de nuestro diplomado para abordar el tema relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Recordarles las reglas básicas de conducta en esta aula virtual, bueno, pues el que nos tratemos con el debido respeto, tanto aquí a cámara como desde luego en los comentarios, cosa que estoy seguro que así sucederá. Plantearles que voy a presentar una serie de láminas que la idea es que me puedan guiar un poco en esta presentación y abriré al final un espacio para preguntas, respuestas. Se vale desde luego que ustedes me digan más que una pregunta, tengo un comentario, desde luego se vale. Entonces, bueno, vamos a empezar por acá con la presentación. Pero sí pedirles que me permitan, digamos, ir avanzando en la presentación, porque si no, de otra manera, lo que sucede es que si me hacen una pregunta, y seguramente todas serán muy interesantes, pues me voy a clavar ahí en la pregunta y ya me voy a ir por allí, y ya no voy a continuar con la explicación que debe ser sistemática. A ver, bueno, estas son, digamos, las reglas generales, ¿no? Si alguien quiere estarse tomando un cafecito, un agüito, un tecito, pues desde luego no hay ningún problema. Igual si alguien se pone a fumar, pues tiene la ventaja de que a nadie nos incomoda. Bueno, dicho esto, entonces empezaríamos. A ver, eh, ustedes han escuchado que la justicia electoral es una vertiente de la justicia constitucional. La realidad es que podemos decir ahora, a partir de 2011, que todos los jueces y las juezas de nuestro país son jueces de constitucionalidad porque pueden resolver, si se plantea dentro de los juicios del ámbito de su competencia, pueden resolver cuestiones de eso, de constitucionalidad, dudas que se presenten acerca de la constitucionalidad de leyes o de actos de autoridad. Esto es así. Ahora bien, a la vez es importante señalar que existen, particularmente en el modelo europeo, pues tribunales constitucionales propiamente dichos, en un sentido, si me permiten decirlo así, kelseniano de la palabra, ¿no? Un tribunal constitucional, en un sentido kelseniano de la palabra, sería un tribunal en el cual su función primordial, mejor diríamos, su función única, es la resolución de juicios que tengan que ver con cuestiones de constitucionalidad. Eso me parece que es muy importante tenerlo claro. Ahora bien, dicho esto, valdría la pena también resaltar que en el caso mexicano hemos optado por tener un modelo dual de justicia constitucional concentrada y justicia constitucional difusa. En materia electoral, esto se manifiesta en la existencia del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuyas aulas virtuales nos encontramos, por un lado, y por otro lado, en el esquema de un tribunal, de tribunales locales que realizan también funciones de control de constitucionalidad, pero que lo hacen de una manera difusa. Una de las maneras en las que llegamos a la justicia constitucional electoral, esto es, al ejercicio del control concentrado específicamente de constitucionalidad en materia electoral, es el juicio que nos ocupa hoy, el JDC, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y desde luego observarán ustedes, en primer lugar, que probablemente el nombre hoy nos parezca anacrónico o incompleto,
porque deberíamos hablar de un juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadana y del ciudadano, o probablemente un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Pero recordemos que nuestra legislación procesal electoral ya tiene sus años, 1996, y no ha sido profundamente reformada o adecuada, entonces todavía no contempla un lenguaje inclusivo. Perfectamente podría ser entonces juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía o de la ciudadana y del ciudadano. Pero bueno, lo estamos citando tal y como textualmente se le señala dentro de nuestra legislación. Por eso lo hacemos de esa manera. Y el JDC es, sin duda alguna, un juicio de control constitucional. O dicho de otra manera, claro que es un juicio electoral, pero es un juicio electoral de naturaleza eminentemente constitucional por las funciones que desempeña. Esto ha llevado a afirmar a algunas personas que es el amparo electoral. Yo quiero ser muy cuidadoso con este tipo de términos, porque cuando uno dice amparo electoral, pues empezamos a tener telarañas en la cabeza, ¿no? Y la discusión Vallarta Iglesias y cosas por el estilo. Y por otro lado, proceso electoral tras proceso electoral, nos toca ver abogadas o abogados que quieren impugnar actos electorales en amparo, ¿no? Porque todavía hay quien piensa que el único mecanismo de defensa constitucional es el amparo. Entonces, cualquier cosa que sale, pues en amparo, ¿no? Pues hay que impugnar en amparo. Y entonces ve uno amparos contra negativas a expedir la credencial del elector, ve uno amparos contra negativas al registro de candidaturas independientes, porque pues a lo mejor el ciudadano o la ciudadana, que no tiene por qué conocer todas estas peculiaridades del procesal electoral, que nosotros sí tenemos que conocer, pues va con el abogado, con la abogada que los divorció, que le llevó ahí el caso de un local que no les querían pagar la renta, y pues ese abogado o abogada que no sabe electoral, que se ha dedicado a otras materias, pues piensa, ¿no? ¿Cuál es el medio de impugnación por excelencia de actos inconstitucionales? Pues el amparo. Entonces ahí andan promoviendo amparos. Y estoy seguro, puede ser que salga incluso ahorita en los comentarios, que ustedes conocerán también abogados que pues andan promoviendo amparos en materia electoral porque pues no saben que existe lo electoral. Esto llega a un grado de que, miren, quería enseñarles algo, a ver si, sí, aquí lo tengo. La ventaja de dar clases desde casa es que tiene uno a la mano libros, ¿no? Esta es una anécdota que Mirna y Juan Ignacio seguramente ya me escucharon, entonces les pido que no la adelanten, pero las y los demás no. En mi otra vida, en mi vida de consejero electoral del Instituto de un OPLE, el OPLE de Querétaro, entre 2014 y 2020, pues me puse a escribir un librito que es este, Derecho Procesal Electoral Queretano. Y hago el comercial porque seguramente no les va a interesar comprarlo, y además, como lo escribí en mi época de consejero, no cobro regalías, entonces por eso hago el comercial. No lo estoy promoviendo. Pero les quiero platicar por qué lo escribí. Tenía yo muy poquito de consejero, estaba muy contento y feliz en mi oficina, y me llega a ver un abogado, muy enojado, muy enojado. Un abogado que había sido compañero mío en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. No éramos grandes cuates, pero pues te conoces, ¿no? Entonces llega muy molesto. Es que ¿cómo es posible, Vado? Están violando derechos. ¿Qué pasó? A ver, pásale, siéntate, toma agüita, toma café, toma aire, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sabes que vengo aquí a la audiencia, al instituto, y no me quieren recibir mis testigos? Bueno, sabemos que en materia electoral, pues no se recibe la testimonial como si fuera un juicio ordinario, ¿no? Un juicio cualquiera, sino que tiene uno que ir, llevar los testigos y las testigas ante un fedatario o fedataria pública que presenten sus deposiciones, se retira la escritura pública con las constancias y eso es lo que se ofrece, ¿no? Pero pues este abogado, que siempre había litigado penal, pues hay alguien lo contrató, ¿no? Para que llevara un asunto electoral, porque pues eres abogado, ¿no? ¿No les ha pasado, sean abogados o abogadas?
Eres abogado, saca a tu primo del bote. No, pues yo no llevo eso. Ah, pues que no eres abogado. Pues eres abogada, ¿no? Sí, a ver, cóbrame esta renta. No, pues es que yo no llevo cobro de rentas. Ay, ¿a poco no eres abogada, sobrina? Y dan ganas de decir, ¿no? Sí, sí, soy abogado. Sí, sí, soy abogada, pero de patentes y marcas, ¿no? O sea, de otras cosas. Entonces, por eso escribí este librito, un poquito con la idea de que quienes litigaran electoral por primera vez, pues tuvieran un poco una idea de qué se hace, porque, insisto, se da esa confusión. Y cuando hablamos del JDC, se suele decir, ah, pues es el amparo electoral. Entonces es como el amparo. No, no exactamente es como el amparo. Tiene distintas peculiaridades. Y lo primero que tenemos que hacer es tener claridad cuando hablamos de un medio de impugnación, en materia electoral o en cualquiera, y no solo de un medio de impugnación, de cualquier camino procesal, ¿no? De cualquier juicio, tenemos que tener claro cuál es la procedencia de ese juicio, respecto de qué sirve. Yo lo platico, por ejemplo, con mis alumnos de derechos humanos, ¿no? No basta con que conozcas cuáles son los derechos humanos, sino que tienes que saber también cuáles son los caminos procesales para hacerlos valer. ¿Cuántas veces el problema de un abogado o de una abogada se encuentra allí, no? A ver, yo sé que hay una violación de derechos, yo sé que hay un incumplimiento del derecho, y la pregunta es, ¿y ahora cómo los hago valer? ¿En qué vía los hago valer? Porque ustedes saben que la vía es un presupuesto procesal. Esto es, que para poder tener una resolución judicial válida, se requiere haber seguido el camino procesal adecuado y correcto. Voy a poner otro ejemplo. Perdonen que me refiera a la experiencia personal, pero pues de qué va a platicar uno sino de lo que conoce. Y de lo que medianamente conozco, pues es de mí, no de ustedes. Tenía un compañero en la carrera que, pues, igual que muchos otros, empezó rápido a trabajar en despachos, ¿no? Y empiezan a hacer sus pininos. Y un día nos dimos cuenta, los demás compañeros y compañeras que andábamos ahí de pasantes, de chícharos en los despachos, de que le habían hecho una prevención en el juzgado tercero de lo familiar, porque había promovido, y esto es totalmente cierto, no me lo estoy inventando, había promovido el divorcio en la vía ejecutiva mercantil. La vía ejecutiva mercantil. O sea, en la forma en la que se cobra un pagaré. Y obviamente nos lo agarramos de bajada, ¿no? Pues ya que nos enteramos, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué querías embargar un niño o qué, no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues es evidente, estaba en un despacho, agarró un machote de un ejecutivo mercantil porque pues pensó y pues lo usó, pero sabemos que no puede ser así. Y por eso sabemos que en materia electoral tenemos distintos tipos de juicios. El JIM, el JDC, el JRC, el JE, por ejemplo, ¿no? Y entonces, voy a poner un ejemplo. Si tú vas a impugnar los resultados de una elección a una diputación local, pues siendo partido político interpones el JRC. Pero si es una diputación federal, tienes que interponer el JIM. Entonces no es lo mismo, no es igual. Tienes que conocer cuál es la vía procesal a la que debes acudir. Yo he escuchado algunas expresiones por ejemplo, el magistrado Felipe de la Mata, en el sentido de que a lo mejor valdría la pena tener un solo juicio electoral, uno solo, no tener que el JIN, que el JDC, que el JRC y andar con problemas de reencauzamientos y cosas por el estilo, sino tener uno solo. Y yo creo que la idea no es mala. Facilitaría además el litigio en materia electoral. Pero bueno, la realidad es que a partir del sistema procesal que se establece en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en 1996, pues tenemos distintos juicios, entre los cuales, insisto, está el JDC. El JDC es un juicio en el cual lo que podemos discutir tiene que ver con la violación de derechos individuales, de derechos de las personas, el derecho a votar, o como lo conocemos, el derecho al voto activo, el derecho a ser votado o votada, el derecho al voto pasivo, la asociación para fines políticos, la afiliación a partidos y el integrar autoridades electorales. Esencialmente, esta es la competencia, los supuestos en los cuales
el JDC resulta procedente. Por lo tanto, tenemos que visualizarlo así, un juicio que protege derechos que se encuentran esencialmente en la Constitución. Por eso, insisto en lo que decía yo hace unos 15 minutos, que el JDC es auténticamente un juicio constitucional. Por eso, en la mayoría de las escuelas o facultades de derecho, donde se lleva la materia de derecho procesal constitucional, se tiene que abordar el JDC, porque es un mecanismo de este tipo. Vamos a ir hablando más específicamente de la procedencia del JDC y le pediría al compañero Antonio Vázquez que me pudiera ayudar a ir leyendo esta lámina, pero te voy a pedir, Antonio, que lo hagamos como cuando entrenábamos fútbol, ¿no? Que hacíamos una jugada y el entrenador cortaba, ¿no? Entonces, después de cada inciso, te voy a pedir que me des oportunidad de hacer algún comentario. Entonces, si empezamos, Antonio, por favor. Claro, doctor. Buenos días a todos y a todos. Procedencia del JDC, inciso A. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiera obtenido oportunamente la credencial para votar. Perfecto, muchas gracias, Antonio. A ver, el primer supuesto de procedencia de JDC es este, porque además, históricamente, nos cuentan, fue la razón original del JDC. La razón original del JDC no fue el que impugnaras decisiones de los tribunales, de los órganos partidarios que te habían expulsado. El sentido original del JDC no fue impugnar negativa de registrarme como candidatura independiente. No, eso surgió después. Eso vino después y el JDC sirve para eso. Pero de origen, cuando se diseñó, ya por el 96, no se pensaba en eso. Esencialmente se pensaba en un medio de impugnación que sirviera para el inciso A, para impugnar las determinaciones del INE en los casos en los cuales no se... ¿Ahí se ve más grande, perdón? Sí, perfecto. Vamos a ampliar otro poquito más. Ahí está. Para impugnar las decisiones del INE respecto de la negativa a expedir la credencial del elector. Ese fue el sentido, digamos, originario del JDC. Pero como ustedes saben, una figura jurídica puede nacer para un fin y a lo largo del tiempo le vamos encontrando otros sentidos y otras utilidades. Eso pasó con el JDC. Pero quiero además que observemos algo. Dice la disposición, habiendo cumplido los requisitos y trámites correspondientes. Cuando tú impugnas en JDC la negativa del INE a expedirte una credencial para votar con fotografía, tú tienes que demostrar eso, que agotaste los trámites, que realizaste el trámite pertinente ante el módulo del Registro Federal de Electores y que cumpliste los requisitos. O sea, no basta con que digas, pues ahí fui y no me la dieron. Oiga, pues es que el INE nos informa que le requirieron un documento. Pues no tengo ninguno, pero de todos modos démenla. No, a ver, hay que cumplir con los requisitos. Es que necesito la credencial para votar, y votar es un derecho constitucional, me lo están limitando. No, señor, no, señora, no es que se lo estamos limitando, es que para que pueda usted votar y cuente, por ende, con su credencial de elector, usted tiene que cumplir ciertos requisitos que le garanticen a la autoridad, que le compruebe usted a la autoridad, por ejemplo, que es una persona mayor de edad, por ejemplo, que su nacionalidad es mexicana. Entonces, por eso la disposición es clara. O sea, sí, cuando te niegan la credencial de elector, pero tienes que acreditar que agotaste el procedimiento pertinente y que cumpliste con los requisitos que te fueron exigidos. Muy bien, si van teniendo dudas, yo les recomiendo que tengan por ahí a la mano un cuadernito y una plumita y ahí vamos anotando e insisto, al final vamos a dejar un espacio. El inciso B, Antonio, por favor. Inciso B. Teniendo la credencial, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio. ¿Por qué puede suceder que una persona, de hecho voy a dejar de compartir para poder verles. ¿Por qué puede suceder que una persona no aparezca en la lista nominal de electores y por lo tanto, ya ven la lista, pues la tienen, por ejemplo, el día de la elección, la tienen ahí para verificar, ¿no?
¿Por qué puede suceder que alguien no aparezca en la lista nominal? Quien quiera abriendo su micrófono, adelante. Cambio de domicilio. Cambio de domicilio y ¿qué no hizo? No actualizó sus datos en el INE. Exacto, ¿no? O sea, la clásica. No, pues hace 10 años vivo aquí. Ah, bueno, ya cambió su credencial. No, no he tenido tiempo. Y llegan a la casilla y ¿cómo es posible? No me dejan votar, ¿qué voy a hacer? En las elecciones de 2018, que insisto, era mi otra vida y estaba yo de consejero, llegó un contingente de gente muy enojada a protestar afuera del instituto, muy enojada. No nos dejan votar, queremos boletas para votar. A ver, señores, ¿qué pasó? Si es que no hay boletas en las casillas especiales. Ok. Entonces ustedes viven fuera de aquí, de Querétaro. No, no es que no hemos cambiado nuestra credencial. Ah, ok, miren. Es que querían votar para gobernador. Con su credencial no pueden votar para gobernador, porque, señora, a ver, su credencial dice Michoacán, su credencial dice Baja California, su credencial dice Ciudad de México. Usted tiene que hacer el trámite, perdón, pero usted tiene que hacer el trámite. Entonces, desde luego, por esa razón puede no aparecer. ¿Por qué otra razón, Carla Denise? Adelante, Carla. Gracias, maestro. Bueno, ahorita recordé cuando yo fui algunos años capacitadora asistente electoral, que como se dice, no llegan ahí las personas, es que no aparezco en la lista nominal o no sé, como ahorita dijo compañero, no actualizan su domicilio. Y también hay otro caso muy particular que yo siempre se los hacía referencia. Le dije, ¿usted en algún momento solicitó la reposición de su credencial para votar por extravío y que haya encontrado después la que había perdido y no fue a recoger la que había solicitado? Y me decían, sí, ya como ya lo encontré, ya no está? Le digo, ok, es que esa credencial ya no tiene vigencia. La que le permite votar es la credencial que usted fue a tramitar, es la última. Entonces, como el INE tiene registrado que usted no acudió a recogerla, por eso no aparece en la lista nominal. Entonces, yo siempre les hacía esa parte, ¿no? Una, no hicieron cambio de domicilio; otra, fueron y tramitaron por cuestión de extravío, nunca lo fueron a recoger, y ahí es también la cuestión por la que no aparece. Exactamente, y Carla nos pone otro estupendo ejemplo, ¿no? Que suele suceder. A mí me pasa a veces con las plumas, ¿no? Las dejo en el saco o en la chamarra y luego no las encuentro. Pues nos pasa a veces con las credenciales de lector. Entonces, pues ya no la encuentran, hacen el trámite y después la encontraron y quieren usar la anterior y no recogieron la nueva, pues no, tampoco. Muy bien, Carla. Otro caso más de por qué no aparece uno en la lista nominal aún teniendo credencial. Hola, Porque ya no buenos esté días. vigente. Ah, perdón, adelante, compañera Leda, adelante, te escuchamos. Sí, aquí en Tlaxcala se dio el caso por un cambio de sección. No se notificó a la comunidad que iba a haber un cambio de sección y algunos no aparecieron en esa sección y aparecieron en otra comunidad. Entonces, también por eso ya no aparecieron las credenciales en esa lista nominal. Exacto, Leda, muchas gracias. Los famosos reseccionamientos, ¿no? Es el caso típico, ¿no? Que hay una sección muy grande, con poca población, normalmente rural, pero pegada a una ciudad, y de repente se empieza a llenar de gente, ¿no? Y a la vuelta de 10 años ya está súper saturada, entonces tienen que reseccionar. La sección grandota la tienen que dividir, ¿no? Entonces, pues ya hay distintas casillas y distintas listas nominales atendiendo a la sección. Y el INE ahí debe hacer un esfuerzo muy importante de notificación a la ciudadanía, para que sepan, oiga, pues ya no está usted en la sección 0434, ahora está en la sección 0736, para que hagan las actualizaciones y para que sepan dónde tienen que votar. Muy bien, muchas gracias, Leda. Y otra causa también, decíamos, es cuando la credencial ha caducado. Sabemos que nuestras credenciales para votar con fotografía tienen una duración. ¿Quién se acuerda cuál es la duración de la credencial? La vigencia. 10 años, ¿no? Son 10 años. Y pasado ese tiempo, pues ya hay que tramitar una credencial nueva. Y entonces, bueno, pues ahí tiene uno que hacer el trámite. Y si no, pues ya no puedes votar con la credencial vieja. Oiga, ¿por qué? Si mire, siempre la he guardado, aquí la tengo, está como nuevecita. Pues sí, pero lo que pasa es que ya caducó, ya venció, ya concluyó la vigencia de su credencial. Por lo tanto, pues se requiere otra nueva. Entonces hay diversas razones por las cuales una credencial
uno puede tener una credencial y no estar en la lista nominal. Desde luego podríamos pensar en otras, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Alguien que, pues yo tengo la credencial de mi abuelito, murió hace 20 años, pero ahí la tengo. Bueno, pues el abuelito ya no está en la lista nominal, aunque tenga la credencial ahí el nieto o la nieta, pero pues ya no está en la lista nominal. Entonces, cuando se dan estos supuestos, también cabe la posibilidad de interponer un JDC. Este segundo supuesto es muy importante porque es, por ejemplo, el que te va a permitir votar sin credencial para votar. Porque vas a votar, si ganas el juicio, apoyándote en la sentencia que ordena que aparezcas y que se te permita votar. Aun cuando no te hayan, por ejemplo, entregado en tiempo, por circunstancias justamente de tiempo, no te hayan entregado en tiempo tu credencial para votar. Yo recuerdo el caso de un candidato a gobernador, era abogado de un estado, que no pudo votar el día de la jornada electoral y estaba enojadísimo. Es que me rasuraron del padrón. Y no, señor, lo que pasa es que su credencial ya perdió vigencia. Y usted no la actualizó, y qué pena, siendo abogado, ¿no? Claro, se pudo haber defendido diciendo, pues soy abogado laboralista, no le sea lo electoral, ¿no? Pero pues alguien por ahí que le hubiera ayudado a este pobre candidato, ¿no? Que sí, muy, muy enojado. Y ustedes saben, además, ¿no? Cuando viene la jornada electoral, pues hay posibilidades de confirmar que uno está en la lista nominal, ¿no? Ya ven que el INE abre un apartado especial ahí en su página, entonces con tu credencial y tu clave de elector, pues verificas que todos tus datos estén en orden. Y si no, pues procedes a los ajustes pertinentes. Voy a regresar a la presentación. Ay, se me cerró. Bueno, a ver, vamos a abrirla. Está por acá. Y le voy a pedir a Antonio que sigamos ahora con el inciso C. Listo, Antonio, por favor, el inciso C. Inciso C. Considera que se violó su derecho político electoral de ser votado cuando le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. Cuando se niega el registro a una candidatura de partido, de un partido político, el partido puede recurrir al JRC, al juicio de revisión constitucional electoral, porque se le está negando un derecho, ¿no? El derecho a postular candidaturas, incluso es una auténtica obligación de los partidos políticos. El ciudadano o la ciudadana en lo individual a quien se le ha negado esto, tiene la posibilidad de impugnar en un JDC, en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Tiene esta posibilidad. Ahora, les lanzo la pregunta. Si es una persona aspirante a candidato o candidata independiente, a la que se le niega el registro o se le niega la calidad de candidatura independiente, ¿qué procede? ¿El JDC, que es el que estamos estudiando, o el JRC, el juicio de revisión constitucional electoral? Esto es, ¿tiene que actuar como si fuera un partido o tiene que actuar como si fuera, que lo es, ciudadano o ciudadana? ¿Cuál de los dos? Quien quiera contestar, simplemente active su micrófono y adelante. Pues un JDC, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Por qué? Porque es eso, es un ciudadano o una ciudadana que aspira a una candidatura, pero no es un partido político. Ahora, puede ser que alguien de aquí me levante la mano y me diga, oiga, doctor, es que en la legislación electoral, en la LEGIPE o en la ley electoral aquí de mi estado, se dice que, salvo excepción, a las candidaturas independientes se les debe tratar como partido político. Y yo diré, sí, pero esta es una excepción, porque el JDC es para la protección de derechos político-electorales de las personas, y uno de los derechos político-electorales que tenemos en tanto ciudadanos o ciudadanos es justamente el de ser candidatas o candidatos. Entonces, por eso el JDC procede, tanto porque lo pida un aspirante a candidato o a candidata de partido político o coalición, o un aspirante a candidatura independiente. Muy bien. Inciso E, Antonio, por favor. Inciso E. Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos
consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política. Voy a dejar de compartir de nueva cuenta. Es que me gusta estar aquí peloteando con ustedes. A ver, ustedes recuerdan que en 2020 se registraron nuevos partidos políticos en México. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué partidos fueron? Primero, ¿se acuerdan cuántos obtuvieron el registro? 3, nos dice Mirna. Correcto, Mirna, 3. ¿Te acuerdas, Mirna, del nombre de algunos de estos 3 o de los 3? Sí, hola, buenos días. Era Redes Sociales Progresistas, el partido Encuentro Social, Encuentro Solidario, ajá. Encuentro Solidario, perdón, y Fuerza por México. Perfecto, Mirna. Tu memoria es correcta. Fueron 3 partidos políticos que obtuvieron su registro en 2020 para competir en 2021. 3 partidos políticos nacionales. De esos partidos políticos nacionales, ¿cuántos continúan con registro? Ninguno, los 3 los perdieron. Tenemos un diplomado, perdón el comercial, pero tenemos un diplomado aquí en la EGE sobre partidos políticos y es una materia que me toca dar, la del registro de partidos políticos. Uno puede pensar, pues hay muchos partidos, no, ha de ser bien fácil. No. Ese proceso de 2020 que concluyó con el registro de 3 partidos, inició con 106 organizaciones. Fueron 106 organizaciones las que querían constituirse como partidos políticos. ¿Se imaginan si ya no digamos las 106, sino 50 hubieran obtenido su registro? ¿Se imaginan las boletas? Ya ven que hay países en los que la boleta es una hoja doble oficio, ¿no? Pues tiene que ver con esto. En México es muy complicado constituir un partido político. A veces hay quien dice, pues es bien fácil. No, es bien complicado. Quiero que pensemos en algo. 106 organizaciones de ciudadanas y ciudadanos le dijeron al INE, queremos ser partido político nacional. De esas 106, el INE le dio el registro a una. Saquen los porcentajes. A una. Y el tribunal, en recurso de apelación, a 2 más. O sea, de 106, solamente 3 obtuvieron el registro. Y de esas 3 que obtuvieron el registro, ninguna consiguió mantenerlo después del primer proceso electoral. Lo que estoy tratando de decir entonces es que el camino para constituir un partido político es un camino complejo, largo, difícil, porque así es, no porque lo haga difícil el INE, sino porque pues, así está la normatividad. Los requisitos que se tienen que cumplir son varios y últimamente no ha habido una absoluta certeza respecto de la permanencia de estos partidos políticos. También quiero que recordemos algo. Levánteme la manita aquí en pantalla, quienes viven en estados donde hubo elecciones de gubernatura el año pasado. Levanten la manita aquí. Bueno, veo a Leda, veo a Carla, veo a Claudia, veo a Nahum, entre otros, a Juan Ignacio. Todos ustedes que levantaron la manita, por favor, bajémosla ahora, gracias. Viven en estados donde en este año están en proceso de constitución de nuevos partidos políticos, de partidos políticos locales. Porque los partidos políticos nacionales, el trámite, el procedimiento de constitución, se hace en el año posterior a la elección presidencial. En el caso de los estados, se hace en el año posterior a la elección de gubernatura. Entonces, viven ustedes ahorita en estados que están en ese procedimiento ante el instituto electoral o la comisión electoral correspondiente. Son procedimientos muy interesantes de seguir. Yo les diría, ¿cuántos partidos políticos hay en sus entidades? ¿Cuántos obtuvieron el registro en la última ocasión? ¿Y cuántos consiguieron mantenerlo? Es simplemente para que lo tengamos ahí. Ahora, pensemos que los partidos políticos, que las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partidos políticos, pues están conformadas de miles de ciudadanos y ciudadanas. Son miles, porque pues hay que juntar miles, ¿no? Bueno, eso quiere decir que cada ciudadana, cada ciudadano en lo individual puede interponer su JDC. Pensemos, un partido se le negó el registro, tiene 8,000 personas en sus padrones y que de esas 8,000, 6,000 promueven el JDC. ¿Funciona así o cómo funciona?
No, desde luego estaría de locos, ¿no? O sea, serían demasiados juicios, donde además se debatiría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quién debe de promoverlos? ¿Quién debe de promover ahí el JDC? Pues el representante legal o la representante legal de la asociación que pretendía constituirse como partido político. Que al ejercer esta acción es un poco, como si fuera una acción colectiva, en nombre de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que forman parte del padrón de esa organización que pretende ser partido político y que pues se duelen de que no se les reconoce su derecho a la asociación política. Bueno, entonces van viendo cómo vamos rebotando cada uno de los puntos. Le voy a pedir una cuenta aquí a Antonio que sigamos. Aquí le piqué algo chueco. Ahí está. Antonio, el inciso F, por favor. F. F. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos políticos electorales a que se refiere el artículo anterior. El JDC, decíamos, es un juicio constituido o instituido esencialmente para defender derechos político-electorales. Entonces, en principio, cualquier violación a un derecho político electoral, entendidos en su vertiente de derechos fundamentales, el mecanismo procesal para reclamarlo es es un JDC, no es el juicio de amparo, es, insisto, el JDC. Inciso G, por favor. Inciso G. Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos políticos electorales. Perfecto. Voy a dejar de compartir en una cuenta para verles. A ver, los partidos políticos en México tienen un estatuto jurídico bastante peculiar. Dice Elizabeth que no nos escucha. ¿Los demás y las demás sí me escuchan? Perfecto. Sí. Una disculpa, Elizabeth, seguramente es Sí. tema de red. Decíamos, los partidos políticos tienen un estatus jurídico peculiar. Ah, perfecto, Elizabeth. Un estatus jurídico peculiar en el derecho constitucional mexicano. Un estatus que no tienen necesariamente en otros países. Ya saben que nuestro derecho electoral es muy peculiar, es muy barroco, de hecho no es barroco, es rococó. Y cuando viene un observador extranjera o te empiezan a hacer preguntas, ¿no? No, pues es que la regulación así y así, ¿no? Y te empiezan a decir, se extraña, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tanta? Por ejemplo, una cosa que les sorprende mucho a quienes vienen a observar elecciones por primera vez en México es que a las ciudadanas o ciudadanos que van a votar, el Estado les causa una lesión, que es la marca en el dedo. Porque ustedes saben que la marca en el dedo no es con líquido, no es con tinta indeleble. Saben que no es tinta, es líquido indeleble. Y es un líquido que al entrar en contacto con la grasa de la piel, de la cutícula, lo que provoca es una especie de pequeña quemadura en el dedo, de la que después se te desaparece, ¿no? Entonces, cuando les explicas qué es, te dicen, ¿entonces les queman el dedo? Pues es una forma de decirlo. ¿Pero por qué les hacen eso? Bueno, pues porque es una forma de garantizar que no van a volver a votar. ¿Pero por qué querrían volver a votar? O sea, ahí tienes que ponerte a explicar historia del sistema político mexicano, ¿no? Entonces, a veces se lleva uno su tiempo explicando esto, ¿no? Ya quienes han observado elecciones en México, en otras ocasiones, pues ya saben, ¿no? Pero quienes vienen por primera vez, sí, así como, ¿por qué la legislación tan barroca, ¿no? Bueno, pues porque nuestra historia política nos ha hecho que estemos así. A lo mejor ya después vamos a ir aligerando algunas cosas, ¿no? Pero pues de momento así está. Entonces, esta naturaleza barroca, rococó, diría yo, insisto, de la legislación electoral mexicana, hace que los partidos políticos tengan un estatus constitucional que les llama, el artículo 41 de la Constitución, entidades de interés público. Son entidades de interés público.
Entonces, no son sujetos del derecho público tradicional como un organismo descentralizado o desconcentrado, la administración pública centralizada, pero tampoco son en puridad instituciones absolutamente privadas, como podría ser una asociación civil o una sociedad anónima. Este modelo, entonces, bastante peculiar, lo que hace es que los partidos políticos tengan obligaciones propias de una autoridad. Para algunas cosas los partidos funcionan como autoridad. Por ejemplo, en materia de acceso a la información. Ustedes saben que los partidos políticos tienen obligaciones respecto a información pública que deben dar a conocer. Pues tienen que tener sus portales con los padrones, los estatutos, los estados financieros dictaminados ya por el INE, los nombres de sus dirigencias y demás. Pero también quiere decir, para efectos del JDC, que en su relación con los militantes y las militantes, los partidos políticos operan como si fueran autoridad. Operan como si fueran autoridad. Lo cual implica, para el caso específico, que siempre que un partido político va a afectar negativamente los derechos de un militante o de una militante, debe de respetar las reglas del debido proceso. Entonces, ¿un partido político puede expulsar a un militante? Sí, sí lo puede hacer. ¿Un partido político puede suspender los derechos de una militante? Sí, sí lo puede hacer. Los órganos internos de un partido político pueden destituir a un dirigente o a una dirigente, sí, sí lo pueden hacer, pero deben de respetar las reglas del debido proceso. El due process of law, nos dirían los americanos, cuando no necesariamente es lo mismo. A ver, vas a afectar los derechos, tienes que instituirle un proceso ante un órgano de justicia intrapartidaria, que sea un órgano independiente de los órganos de dirección y que agote un procedimiento donde se respeten las reglas del debido proceso. ¿Quién me denuncia o quién me acusa? ¿De qué me acusa? ¿Cuáles son las pruebas? Posibilidades de defenderme, de ofrecer pruebas en descargo, de alegar. Entonces, no es nada más de que, pues, ay, ya no te junto, ya me caíste gordo. No, pues es que el dirigente nacional, ¿no? Ya ganó la planilla contraria a la que tú apoyabas, ¿no? Entonces, pues ahora hay que hacerte la vida pesada y te expulsamos. No se trata de eso. Se tiene que cumplir con una serie de requisitos constitucionales, convencionales, legales y, desde luego, con los propios estatutos. Cuando esto sucede y un partido político, por ejemplo, determina la expulsión de un militante o de una militante, esto se puede impugnar en un JDC. Esta determinación partidaria se puede impugnar en un JDC. A veces, digo, ignoro las procedencias de todos y cada uno de ustedes, pero a veces cuando empiezan a platicar este punto en particular con compañeras, compañeros que no vienen o que tienen poco contacto con lo electoral, esto les brinca, ¿no? Oiga, pues es que están tratando, es como si llamara a un particular a un amparo, ¿no? O sea, pues que no es, solamente son juicios contra las autoridades. Y yo diría que, a ver, los partidos, por eso empecé esta parte de la peroración explicando eso, o tratando de explicar eso, los partidos políticos no son en puridad en el sistema constitucional mexicano simples particulares, no, tienen un estatuto jurídico muy específico, una calidad jurídica muy específica y una obligación de conducirse de cierta manera respecto de las y los militantes. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de derechos fundamentales. O sea, no estamos hablando del cobro de un pagaré de 10,000 pesos, digo, sino estamos hablando de auténticos derechos de base constitucional y base convencional. Y desde luego también ustedes lo saben, los derechos humanos tienen efectividad transversal, ¿no? Frente a cualquier persona, pero desde luego también, y muy señaladamente, respecto de los partidos políticos. Entonces eso nos tiene que quedar claro, pues es lo que quiero decir. Bueno, entonces, contra estas decisiones también cabe la posibilidad del JDC. Ahora bien, se debe de agotar, en principio o por regla general, se debe de agotar la instancia partidista interna. A ver,
te expulsa el Comité de Honor y Justicia. Bueno, debe haber un medio de impugnación interno dentro del partido político para que se estudie, se modifique, se confirme o se revoque esta determinación, que sería, no sé, la Comisión de Justicia Intrapartidaria, por decir algo. Cada partido político le pone el nombre que quiere. Bueno, es contra esta última decisión del órgano partidista competente que procedería el JDC. Y que sigue además el mismo trámite, Hay veces, creo que ya cada vez menos, pero hay veces que los partidos, hace ya varios años que yo litigaba electoral, no era autoridad, pues lo podía litigar, llevé un juicio, un asunto de un procedimiento interno de selección de candidaturas. Entonces íbamos a interponer el medio de impugnación. Entonces viene a la Ciudad de México el cliente a presentar el escrito y entonces en el partido no se lo querían recibir. Porque luego hacían eso, no, pues no te lo recibo, se pasa el plazo y todo, no te lo recibo. Entonces yo lo que le dije, mire, dígale ahí al oficial de partes del partido que si no se lo recibe, va a ir por un notario para que el notario levante constancia de que no se lo quiere recibir y lo vamos a presentar directamente en sala. Y obviamente pues ya frente a eso se lo recibieron, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que los partidos políticos cada vez más son respetuosos del ejercicio de estos derechos. Pero si no lo son, pues siempre hay manera de tratar de. Muy bien, Antonio, el inciso H, por favor. Inciso H. Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género. Bueno, nuestra sesión no es de violencia política en razón de género, pero ustedes saben que es un tema que desde 2015 en particular empezó a crecer en importancia y que incluso ya tenemos a partir de 2019 pues regulaciones muy específicas y protocolos para juzgar supuestos de este tipo. Muy bien, vamos a hablar de los derechos político-electorales. A ver, y aquí tengo a don Luigi Ferraioli. Aquí tengo varios de sus libros. A ver, aquí hay que ponernos garantistas, ¿no? Para explicar esto de los derechos fundamentales. Bueno, creo que, a ver, hay varias formas de entender los derechos humanos y los derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué tenemos esos dos términos? ¿Son sinónimos? ¿No son sinónimos? Y la verdad es que, por ejemplo, si nos vamos a una cuestión meramente histórica, pues hay una distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales que nos viene de Alemania. Ustedes recordarán, aquí tengo un texto que les voy a recomendar para eso. Lo tengo aquí a la mano. Uno de los mejores libros que he leído de derecho constitucional en los últimos tiempos y desde siempre. Revolutionary Constitutions, de Bruce Ackerman. Revolutionary Constitutions. Y voy a dejar de compartir. Levánteme la manita virtual aquí, así. Quien sepa quién es John Ackerman. Quien haya escuchado a John Ackerman. Y pues gracias, Mirna, perfecto. Mirna, Miguel, Francisco, Fabiola, Juan Ignacio. Como ustedes saben, pues es un jurista muy, muy conocido de jurídicas de la UNAM. Este es su papá, Bruce Ackerman, que es un muy reputado constitucionalista de la Universidad de Yale, probablemente de los constitucionalistas vivos más importantes. Y Bruce Ackerman aquí cuenta lo que les voy a platicar. Es un estupendo libro, se lo recomiendo mucho. Cuando Alemania es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, ustedes recuerdan que es ocupada por las fuerzas aliadas. Una parte por Rusia, por la Unión Soviética, que se convirtió después en Alemania democrática, y la parte occidental, lo que dio lugar a lo que se conoció como Alemania Occidental, pues por Francia, Estados Unidos e Inglaterra. En la parte occidental, pues se empieza a organizar de nueva cuenta un gobierno bajo la supervisión de las potencias aliadas, y pues uno de los primeros temas es tener tu constitución, ¿no? O sea, ya no confiaban en el texto constitucional de Weimar, quien sepa alemán me podrá corregir. Entonces deciden que hay que hacer una nueva constitución. Pero cuando la empiezan a hacer en 48,
todavía están sometidos al control aliado. Entonces lo que deciden los alemanes es hacer una constitución que no sea constitución, o mejor dicho, hacer una constitución de naturaleza provisional, y que una vez que las potencias aliadas salieran del territorio y digamos, reasumiera esta porción occidental de Alemania su soberanía, pues ahora sí harían una constitución definitiva. Entonces, esta constitución que se pensaba provisional, la hacen en la ciudad de Bonn y se conoce como la Ley Fundamental de Bonn, que es lo que conocemos como la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, que en principio, nos recuerda don Bruce Ackerman, iba a ser un texto absolutamente provisional. Sin embargo, les quedó tan bien y les funcionó tan adecuadamente que pues ya se quedaron con él. Ya no hicieron, ya cuando salieron los franceses y los americanos y los ingleses, ya no hicieron otra constitución, ya no fue necesaria. Entonces se quedaron con ella. Pero como de inicio se pensaba que era un documento meramente provisional, por eso no le llamaron constitución, le llamaron Ley Fundamental de Bonn, pero que materialmente era una constitución. O sea, tenía los mismos contenidos, naturaleza y funciones de una constitución. Por lo tanto, pues tenía derechos, tiene derechos. Y cuando se empieza a escribir acerca de la Ley Fundamental de Bonn, cuando empiezan las y los comentaristas a hablar de la Ley Fundamental de Bonn, empiezan a hablar de derechos fundamentales, porque están en la Ley Fundamental, porque se llama Ley Fundamental. Entonces, de allí nos vino la idea de que los derechos que están en las constituciones les llamamos derechos fundamentales. A los derechos de las personas que están en las constituciones les llamamos derechos fundamentales. Y los derechos de las personas que son de base convencional, que se encuentran en tratados internacionales, les llamamos derechos humanos, para distinguirlos de aquellos que surgen de las constituciones. Esa es una, digamos, una distinción, pero don Ferrajoli nos presenta otra. La opción que nos presenta don Luigi Ferrajoli, ahí yo ya no los veo, pero ¿ustedes ven completa la presentación? ¿Quién me pueda contestar verbalmente? Sí, se ve. Perfecto, ¿me ven a mí? Sí, lo vemos. Sí, Perfecto, bueno, lo importante es que vean la presentación. Don Luigi Ferrajoli, en un texto muy famoso que se llama Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, y que también casualmente tengo aquí a la mano, aquí está. Este es un libro justamente de Ferrajoli, Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Y el primer capítulo, porque aquí entra en un diálogo con varias personas, ¿no? El primer capítulo es este, que se llama así, Derechos Fundamentales, y que me parece es el que nos puede guiar aquí. Dice Ferrajoli, a ver, los derechos, más o menos, no estoy interpretándolo, los derechos fundamentales son el género, el genus, gens, y los derechos humanos, la especie. Los derechos fundamentales son, entonces, todos los derechos que se otorgan bajo un principio de generalidad. Hay una regla de generalidad. Les voy a pedir que regresemos por un momento a sus clases de preparatoria cuando vean teorías del conjunto, teoría del conjunto. Por ejemplo, íbamos a hablar del conjunto de los triángulos. Entonces había una regla de formación del conjunto. Y la regla era, será triángulo, o sea, pertenecerá a este conjunto, toda aquella figura geométrica que tenga 3 ángulos. La regla de formación del conjunto de los cuadrados. Será cuadrado toda aquella figura, o cuadrángulo, toda aquella figura geométrica que tenga 4 lados. Bueno, entonces aquí sucede algo igual. Y los derechos fundamentales son los que se adscriben con un sentido de generalidad. Pero la regla de formación del conjunto va cambiando. Para Ferrajoli, ¿cuáles son los derechos humanos? Pues los que se le otorgan a toda persona en tanto ser humano, en tanto persona. ¿Cuál es la regla de formación del conjunto? Ser persona. Ser persona. No ser ciudadano, no ser nacional, no tener determinada edad, sino simple y sencillamente ser persona. Y dentro de estos derechos fundamentales, entonces decíamos, están para Ferrajoli los derechos humanos, pero también estarían los derechos civiles y los derechos políticos. Voy a leerlo textualmente, porque me parece que
la cita es pertinente. Aquí se me movió, pero ahorita lo encuentro. Permítame un segundo. Esto es rápido. Fíjense, dice Ferraioli. Voy a leerlo textualmente. Diremos que son fundamentales los derechos adscritos por un ordenamiento jurídico a todas las personas físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos o capaces de obrar. Fíjense, ahora vamos a los... Dice, los derechos políticos, dice Ferraioli, que son, en fin, derechos secundarios reservados únicamente a los ciudadanos con capacidad de obrar, como el derecho de voto, el del sufragio pasivo, el de acceder a los cargos públicos y, en general, todos los derechos potestativos que manifiesta la autonomía política y sobre los que se funda la representación y la democracia política. Vamos a desmenuzar esta definición. Dice, derechos políticos que son, en fin, derechos secundarios, porque son reservados a los ciudadanos. Entonces, el primer requisito para gozar de derechos políticos es que seas ciudadano o que seas ciudadano. Esto nos lleva, procesalmente hablando, porque estamos hablando del JDC, a una pregunta interesante. Cuando yo demando en un JDC, el propio nombre del juicio te lo dice, derechos del ciudadano, o en su caso, de la ciudadana. Tengo que demostrar que soy ciudadano o ciudadano mexicana. Dicho de otra manera, debo anexar a la demanda mi credencial de lector para comprobar esa ciudadanía, o mi pasaporte, o debo exhibir una copia certificada de estos documentos. No, no es así. Basta con que la ciudadana o el ciudadano se ostente como tal para que obre en su beneficio una presunción. La presunción de que en efecto es ciudadana o ciudadano mexicano. Ahora, como toda presunción, puede ser destruida o puede ser demostrada falsa, pero la carga de la prueba es entonces de la autoridad. Por tanto, una ciudadana, un ciudadano mexicano que promueve un JDC, se presume, insisto, por la mera afirmación de que es ciudadana o ciudadano. Y será un reto de la autoridad o del tercero demostrar que no lo es. Esto es importante. Sigue diciendo. Ciudadanos con capacidad de obrar. En principio, todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos capacidad de obrar. Recordemos algo, en México, porque no es así en todos los países, pero en México hemos equiparado la edad civil con la edad política. Es la misma. A los 18 años ya puedes votar, a los 18 años ya puedes contratar por ti mismo, ¿no? En algunos otros países no es así. Primero se da una y luego se da otra. Pero en México los hemos equiparado. Eso ha provocado que de repente se nos confunda dos figuras distintas. La edad política o la edad para ejercer derechos políticos y la edad para ejercer acciones o derechos del ámbito civil. Pero en todo caso, lo que quiere decir es que se presume que cualquier persona mexicana mayor de 18 años tiene capacidad de obrar. Así como la ciudadanía mexicana, eso también es una presunción. Por lo tanto, si la autoridad dice que la persona no lo tiene, tiene que demostrarlo. Y la única manera de demostrar que hay una incapacidad, ¿cuál es? Una incapacidad de obrar, ¿cuál es? La incapacidad de ejercicio, ¿cuál es la única manera de demostrarla? Las abogadas y los abogados aquí en el salón virtual. Adelante, quien quiera hablar, adelante. A ver, creo que aquí levantaron manitas. Solo con interdicción nos dicen, sí, exacto. Entonces, ¿pero cómo se demuestra eso? Pues con una sentencia. Con una sentencia de un juzgado familiar que dice, fulana de tal se encuentra en un estado de interdicción y por lo tanto suspendido su capacidad de ejercicio, su capacidad de obrar. Pero solo es con eso, solo es con una sentencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y es un tema del que hablaremos hoy por la tarde en un seminario. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, pues es que el abuelito ya está muy grande, ya siempre repite las mismas anécdotas, ya se acuerda de cosas de hace 50 años,
Pero pues ya no se acuerda lo que hizo ayer. A veces como que me confunde con el otro primo. No, pues yo creo que ya no puede votar y ya. No, espérate, no, a ver, no. Mientras no haya una declaración judicial, esa persona goza de plenos derechos. Tiene que haber una declaración judicial. Entonces, si una autoridad, si un tercero que comparece en juicio dice el actor o la actora no tiene capacidad de ejercicio, tiene que demostrarlo con una sentencia. Nada de que, pues es que yo creo, es que yo supongo. No. Tiene que demostrarlo con una sentencia. Es que yo pensé que. No, usted no ande pensando. Tiene que ser con una sentencia. Regreso a la definición ferrayoliana. Nos pone algunos ejemplos, ¿no? El derecho de voto, el sufragio pasivo, el sufragio activo, el derecho a acceder a los cargos públicos y en general todos los derechos, dicen, en los que se manifiesta la autonomía política, que se fundan en fundan la representación y la democracia política, ¿no? Bueno, simplemente enunciarlo, ¿no? La idea de Ferrajoli, que es un claro y hábil defensor de una forma de entender la democracia, porque hay distintas, que es la democracia representativa. Los derechos políticos en México, específicamente, que los derechos político-electorales, tienen base tanto constitucional como convencional. Por ejemplo, no sé, el artículo 35 de nuestra Constitución, ¿no? Que nos dice que tenemos derecho de votar, incluso en los mecanismos de participación ciudadana. Pero también es un derecho de base convencional. Viene a mi mente, viene a mi memoria, falible, como todas, el recuerdo del artículo 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José. Ustedes recordarán que el artículo 23 de este Pacto de San José es el que establece derechos político-electorales. Entonces, sí, desde luego, los derechos político-electorales tienen base constitucional y tienen a la vez base convencional. Y desde luego podemos encontrar algunas otras convenciones que ya muy específicamente nos hablan de estos derechos. Por ejemplo, las convenciones tienen que ver con los derechos de participación política de la mujer o de la no discriminación de la mujer, aquellos que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas. Entonces podemos ir encontrando otros instrumentos más que establecen la posibilidad del voto. Pero lo importante aquí no es tanto el análisis de todos y cada uno de estos derechos, ¿no? Sino el señalamiento de que es justamente merced al JDC que estos derechos se pueden defender. Es importante observar el desarrollo de estos derechos político-electorales y de su tutela judicial. Esta imagen que ven aquí, pues seguramente la ubican, ¿no? Es la famosa toma de la Bastilla por parte de los revolucionarios franceses, ¿no? La Bastilla que era vista como la prisión que simbolizaba el poder real. Aun cuando, como sabemos, en el momento en que se tomó la Bastilla, creo que nada más había 2 reos ahí. Pero lo importante no era el número de reos, lo importante era el valor simbólico, ¿no? O sea, el valor simbólico de la Bastilla como el lugar que representaba la represión del ancien régime, del antiguo régimen de los Luises, que no tienen nada que ver conmigo. Bueno, los revolucionarios franceses y los revolucionarios americanos hicieron algo que hoy casi no nos damos cuenta, pero que en su momento fue algo absolutamente revolucionario. Dejen muestro algo. Justamente lo acabo de sacar porque lo tenía perdido. Uno de los grandes ideólogos de la Revolución Americana, ¿no? Thomas Paine, y sus derechos, su libro de los derechos del hombre, ¿no? Los ingleses, desde el siglo XVII, la época de la Glorious Revolution, de Cromwell, Carlos, todos ellos, contaban ya con el famoso Petition of Rights y el Bill of Rights, que es, digamos, una ley hoy le llamaríamos así, una ley de derechos fundamentales. Pero tanto en el Petition of Rights como en el Bill of Rights, o sea, la ley propiamente, los ingleses hablaban hacia los ingleses. O sea, hablaban de los derechos políticos de los que históricamente
habían gozado los ciudadanos ingleses. Y hablo en masculino, no en un sentido de masculino genérico, sino en el sentido de que le hablaban solamente a los hombres. Entonces, eran derechos que se predicaban, siglo XVII, solamente de los ingleses, porque eran producto de su historia política. Pero llegan los revolucionarios americanos, la Declaración de Independencia, escrita por Jefferson en el 1776, y proclama verdades evidentes, dice, que todos los hombres nacen iguales y que gozan de ciertos derechos. Fíjense el cambio en el discurso, y esto es muy importante observar. Mientras los ingleses 100 años antes hablaban de los derechos de los ingleses, los americanos hablan de los derechos de todos los hombres. O sea, el discurso se vuelve un discurso universal. Es como cuando sale el Papa, ¿no? Y que da la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Urbi a la ciudad. Entonces los británicos hablaban Urbi. Los americanos de la Revolución hablan Orbi. Hablan para todo el mundo. Todos los hombres nacen iguales. Y esto después viene, se profundiza con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, donde ahora son los revolucionarios franceses quienes hablan de eso, de los derechos del hombre y del ciudadano. Fíjense qué interesante, porque mientras los británicos hablaban de los derechos del hombre inglés, los derechos del ciudadano inglés, los franceses dicen los derechos del hombre, de todos los hombres, los derechos del ciudadano, de todos los ciudadanos, de todos. Entonces, el discurso cambia. Ya no es un discurso nacionalista, ya no es un discurso orbi, de nueva cuenta, es un discurso, ya no es un discurso urbi, es un discurso orbi, es un discurso hacia todos. Que incluso en el caso de la Revolución Francesa se amplía en algunos derechos hacia las mujeres. Por ejemplo, el derecho a acceder a la herencia, igual que los hijos varones, o el derecho al divorcio, que se concede de la misma manera a los hombres que a las mujeres. Desde luego, hay una grave deficiencia porque no se predicaron todos los derechos hacia la mujer. Es el caso de la escritora Olimpia de Gauguin, ¿no? De Gauguin creo que se pronuncia, que toma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y donde dice hombre pone mujer, y donde dice ciudadano pone ciudadana, y empiezan a reclamar esos derechos para las mujeres, y le cortan la cabeza. Y surgen clubes políticos femeninos, y después los propios revolucionarios los limitan, y les niegan esa participación. Muy peculiar, ¿no? Porque además se proclama, por ejemplo, que todos los franceses de la religión que sea, pues tienen derechos políticos, se proclama la libertad, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, pero se establece que la Constitución no se va a aplicar en las colonias, ¿no? Pues ahora sí que voltean en Haití y dicen, pues, ¿qué pasó con nosotros, no? No, pues allá igual que como en el antiguo régimen. Hay una estupenda novela de Alejo Carpentier que habla justamente de esto. Se me acaba de ir el nombre. Ay, la acabo de reseñar. El reino de este mundo. El reino de este mundo se llama, de Alejo Carpentier. Carpentier, un estupendo escritor cubano, El reino de este mundo. Y es muy interesante. Fíjense. Permítame un segundito, la tengo acá atrás porque les quiero leer un párrafo que es relevante para esto. Permítame tantito. No, pues no, pensé que la tenía a la mano, pero creo que ya la puse de nuevo en su lugar. Entonces no la tengo a la mano, pero es una novela que les recomiendo mucho. Bueno, Alejo Carpentier es un gran escritor, ¿no? Seguramente aquí ya varios y varias lo habrán leído, pero al inicio de la novela
El personaje de la novela es un esclavo, Tinoel se llama, Tinoel. Es un esclavo de un dueño de una plantación francesa, entonces lo acompaña, te narra que lo acompaña a la ciudad y que el patrón, el dueño, se va a cortar el cabello, pasa a la peluquería, Tinoel se queda afuera, y junto a la peluquería están dos negocios. Está un negocio donde venden libros, revistas, periódicos, y donde están publicando, acaban de llegar los periódicos con las noticias de la Revolución Francesa y de que pues, le han cortado la cabeza al rey, ¿no? Y junto está una carnicería. Y como las carnicerías de mercado que tenemos aquí en México, ya ven que cuelgan las cabezas de los marranos, ¿no? Vas pasando y te está viendo el marrano, ¿no? Se te antoja un taco de trompa y uno de copete. Y pues, ya se me antojó uno de trompa. Bueno, entonces ahí está colgando la cabeza del marrano. Y entonces Tinoel, que sabe, le están platicando lo que dicen los textos de la revolución y de la libertad y todo esto, dice que se empieza a imaginar la cabeza de esos marranos que están ahí a un lado con las pelucas de los nobles y de los dueños franceses, ¿no? Entonces es una novela muy, muy padre porque te narra esto, cómo empieza a llegar esta noticia a Haití. Pero los revolucionarios franceses dijeron, sí, pues hágase la revolución y los derechos y la constitución, pero háganse acá en nuestro territorio, que no se hagan que no se hagan en las colonias como en Haití. Permítame un segundito. Gracias. Entonces decíamos, pues hágase la voluntad, pero no con nosotros. Entonces, bueno, ahí esta posibilidad también de estos derechos que se proclaman con generalidad. Y eso es lo que nos llega aquí a México. O sea, a México lo que nos llega es la Declaración Francesa, la Declaración Americana, esta proclamación con una idea de universalidad de estos derechos político-electorales. Lo cual, por ejemplo, nos lleva a esta vinculación que existe con el concepto de ciudadanía y la lucha que se da durante todo el siglo XIX y en buena parte del siglo XX para ir ampliando la posibilidad del voto, el derecho del voto, ¿no? Ustedes saben que en un principio era un voto censitario y poco a poco hemos ido avanzando. Yo un poco provocadoramente, hace cosa de mes y medio, publicaba un pequeño articulito acerca de la posibilidad de volver a ampliar el derecho al voto y permitir que aquellos extranjeros y extranjeras que ya son emigrados en México, que tienen ya la calidad jurídica de emigrados, o sea, de residentes permanentes, y que obviamente pagan aquí sus impuestos y demás, puedan participar en algunas cuestiones políticas, ¿no? Puedan votar, por ejemplo, y un reputado electoralista que ustedes conocerán, Yuri Beltrán Miranda, fue consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, me decía, bueno, pues a lo mejor por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana como el presupuesto participativo. Entonces, esta es una lucha que se sigue dando. Vamos a desgranar estos en virtud al JDC, ¿no? En primer lugar, el derecho al sufragio activo, el derecho al voto activo.
esto es la posibilidad de que nosotros concurramos a las urnas para manifestar nuestra preferencia político-electoral. Perdón. Perdón, es que le pedí a una persona un transporte. Entonces, es esta posibilidad y que implica muchas acciones por parte del Estado. Porque yo hablaba hace un momento de que el JDC nace para que tengamos la credencial para votar. Sí, pero también otros actos como, por ejemplo, el que estés en la lista nominal, decíamos, ¿no? Y otros actos como, por ejemplo, el que se instalen las casillas. Y otros actos como el que se instalen correctamente por parte del funcionariado que deba de ser, que cuente con los elementos necesarios para poder ir a sufragar. Entonces, no solamente es decir, tengo derecho de votar, sino todos los actos que el Estado mexicano, en este caso, el Estado mexicano, debe de realizar para que esto se presente. También llamado sufragio, decíamos, ¿no? Que proviene de sufragium, en latín, auxilio, ayuda, socorro. De latín nos vienen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, candidato. Hay probablemente la persona viva más experta en Roma, la Roma clásica, es una historiadora británica que se llama Mary Bread. Mary Bread publicó un libro que se ha vendido mucho en México también, que se llama SPQR, que era el monograma, digamos, de la República, ¿no? Y Mary Bread ahí nos recuerda algo, nos recuerda que la palabra candidato viene de candidum, de cándido, y nos recuerda que viene de la época de los comicios en Roma. Ustedes se acuerdan, ¿no? Los comicios por curias, por centurias, de la época de los comicios en Roma, donde quien quería ser electo se presentaba con una toga blanca, la famosa toga pretexta, que era la que podían utilizar los ciudadanos romanos, blanca, totalmente blanca, alba, para demostrar que era candidum, que era limpio, que era de buenas intenciones. De ahí nos viene candidum, candidatum, candidato, de ahí nos viene, ¿no? Y este derecho político electoral se tutela porque tiene una doble dimensión. Por un lado, es un derecho de nosotros, en tanto ciudadanas o ciudadanos, para participar en la toma de decisiones políticas, muy claramente, es ese derecho. Pero por otro lado, es un elemento fundamental del Estado democrático, porque el Estado democrático, miren, hay muchas definiciones de democracia, muchas, pero nos adhiramos a la definición que queramos de democracia, cualquiera toma en cuenta el principio democrático que es la decisión ciudadana, o sea, la votación. Y votar, las elecciones políticas, votar es un elegir, es un optar, es un decidir entre distintas opciones. No puede haber elección donde no hay posibilidad de optar, donde solamente hay un punto, donde solamente hay un candidato o una candidata, pues no es propiamente elección, aunque hay una boleta. Voy a poner un ejemplo. Tengo aquí a la mano un libro de un antiguo profesor de teoría del Estado de la UNAM. A ver si ustedes reconocen al autor. ¿Lo reconocen? Su libro de teoría general del proceso. Este era su libro de texto. Don José López Portillo, cuando fue candidato presidencial en 1976, fue candidato único, porque era el candidato del PRI, el candidato del entonces Partido Popular Socialista, que ya desapareció, el candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, que también ya desapareció. Y no había otro candidato en la boleta, no había otro nombre en la boleta. Alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oiga, ¿cómo es posible si el PAN ya existía desde 1939? Sí, pero no se pusieron de acuerdo y no tuvieron candidatos en el 76. Entonces uno dice, bueno, esa es una auténtica elección. Se pusieron las urnas, llegó el funcionariado, hubo boletas,
La gente hizo fila, marcó y depositó y se contaron los votos. Sí, pero no hay elección. Porque, o sea, la elección era votar por él o no votar por ninguno. Alguien de aquí me va a levantar la mano y dice, ¿cómo no, doctor? Ahí estaba de candidato el Partido Comunista don Valentín Campa. Y yo diré, sí, pero acuérdense que en el 76 el Partido Comunista no tenía registro, es más, era un partido prohibido. El registro se le abre hasta después de la reforma político-electoral del 78. Pues bueno, pues ahí hay elección. Pues no, ahí no hay elección. Entonces, ahí hay un elemento fundamental del principio democrático. Que la ciudadanía tenga el derecho de elegir, quiere decir que tenga opciones. Si no tiene opciones, pues como para qué, ¿no? Eso sería otra cosa. Y bueno, desde luego los principios del voto. Yo quisiera, vamos a dejar de compartir aquí. Perdón. Cuando se diseña, normativamente hablando, el JDC, lo que hay algunas cosas de antecedentes y otras cosas no existen y se tienen que pensar. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es una obligatoriedad de juridificar lo electoral. Porque ustedes saben que durante muchos años, casi 100, no hubo en México ningún medio de impugnación en materia electoral. Había eso. Por otra parte, había una consideración doctrinal, todavía lo pueden encontrar en algunos libros ya antiguos, de que los derechos político-electorales no eran derechos humanos y que no eran derechos judicializables. No eran derechos judicializables, porque se consideraba, se decía, ¿no? Hasta la frase ahí existe, creo que era Vallarta, creo que la empieza a usar, ¿no? Que los tribunales no deben descender a la política, como si la política fuera algo intrínsecamente inferior o inadecuado, ¿no? Entonces, por esa misma razón, los derechos político-electorales no se tutelaban. Pero a partir del surgimiento de la justicia electoral, con el Tribunal de lo Contencioso Electoral allá en los años 80 del siglo pasado, se fue ampliando cada vez la materia. Y si en un primer momento el tema de lo electoral o el tema de la justicia electoral era la revisión, digamos, de los actos de las autoridades administrativas en materia pura y duramente de elecciones, se fue aceptando que los derechos electorales debían ser tutelados, que podía haber violaciones a esos derechos por parte de la autoridad. Después viene el tema de los partidos, pero estamos narrando el inicio. Violaciones a los derechos político-electorales por parte de la autoridad y que era necesario instituir un juicio para eso. Ya que se toma esta conciencia de que los derechos político-electorales deben ser derechos judicializables, el siguiente problema que se presenta es, ok, ¿qué forma jurídica le vamos a dar al juicio por el que se van a tutelar estos derechos? Desde luego, una primera posibilidad muy evidente para ustedes era el juicio de amparo indirecto. Bueno, pues hagamos que el juicio de amparo indirecto sea el mecanismo para proteger los derechos político-electorales. Y había buenas razones para pensar esto, ¿no? El juicio de amparo indirecto es un juicio diseñado para la tutela de derechos, es un juicio que procede contra actos de autoridad, es un juicio encargado a órganos especializados del Poder Judicial de la Federación, órganos cuyos titulares tienen amplia experiencia en la materia. Hay toda una pléyade de abogados, abogadas en todo el país que litigan amparo indirecto y que, bueno, pues podrían litigar esto en amparo indirecto, ¿no? Pero frente a esto, hay razones también para considerar que no era lo adecuado. Primero, esta decisión de apartar al Poder Judicial Federal de todas las cuestiones electorales. O sea, no solamente a la Suprema Corte, ¿no? A pesar de que se le había dado un recurso de revocación allá en los años 70, pero sí de apartar y sobre todo a los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. No, a ver, no tiene nada que ver con cuestiones electorales. No queremos meterlos en cuestiones electorales. Entonces,
¿a quién le vamos a otorgar esas competencias o esas facultades? Volteamos a ver a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya empezaba a existir en aquellas épocas. Pues no, porque constitucionalmente, ustedes lo recuerdan, de hecho se debatió hace poco por relación a una acción de inconstitucionalidad por el famoso caso Bonilla en Baja California, se estableció constitucionalmente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus respectivas locales no tienen competencia en materia electoral. Entonces, pues no, tampoco a las comisiones nacionales. Entonces se voltea a ver al Tribunal Electoral, que en ese entonces ya era, digamos, en el año 95, ya era el TRIFE, ya no era el Tribunal de lo Contencioso Electoral en los años 80, sino había evolucionado al TRIFE, que como ustedes recordarán, era un órgano constitucional autónomo, era un tribunal autónomo que no pertenecía al Poder Judicial de la Federación. Por eso yo les digo, ¿no? Si trabajas con un abogado o una abogada en lo electoral y al Tribunal Electoral todavía le dice TRIFE, pues salte, ¿no? Y mejor ve a trabajar con otra persona, porque estás con alguien que no se actualizó después de 1995, ¿no? Gato, deja allí. Pero no es que hay gatita en la casa y quería comerse lo que no debe. Entonces, es como decir, ¿no? Me subo a mi Datsun, voy a cargar gasolina extra y voy a comprar cosas al Sumesa, ¿no? O sea, puras cosas que ya no existen. O sea, el TRIFE ya no existe. Pero cuando se empieza a diseñar esto, se voltea hacia ese tribunal y se dice, bueno, hay una judicatura electoral. Ahora, es una judicatura electoral en ese momento histórico, mediados de los años 90 del siglo pasado, es una judicatura electoral que lo que conoce son asuntos de validez de elecciones, de nulidad de elecciones, nulidad de votación en casilla, nulidad de votación en un distrito, en un municipio, en un estado. Eso es lo que conoce. No conoce de cuestiones de derechos político-electorales. Pero se dice, bueno, ya que no es óptimo que esta competencia se le otorgue a un juzgado de distrito, ya que no es óptimo que se le otorgue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues hay que dárselo a esta judicatura electoral. Y entonces quienes se dedicaban a lo electoral en ese momento ven ampliada su competencia, porque ya no se trata nada más de que si se instaló bien o no la casilla, si se contaron o no adecuadamente los votos, si se cumplieron los requisitos para ser candidata o candidato, sino que ahora también se trata de la tutela de derechos político-electorales. Por eso, actualmente hay quien opina, tanto en la academia como en las magistraturas, que la función primordial del Tribunal Electoral es la tutela de derechos político-electorales. Y esta tutela se ejerce primordialmente, no exclusivamente, pero sí primordialmente a través del JDC, del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí en mi peroración para mañana, desde luego, continuar y dar un espacio de tiempo, creo que prudente, para los comentarios, las reflexiones, los planteamientos que ustedes quieran hacer. Entonces, les voy a pedir que vayamos levantando la manita virtual, esta que está en la parte de abajo de su panel, y en cuanto tengamos 3 manitas levantadas, voy dando la palabra. ¿Nadie? ¿De plano no hay dudas? ¿Ningún comentario? ¿Alguna experiencia? Ya está una, Juan Ignacio, Elizabeth, Antonio, ya tenemos 3. Muy bien, adelante Juan Ignacio, te escuchamos. Sí, gracias, buenos días. Pues es que, más que duda, comentarios, creo que tendremos que revisar un poco la situación procedimental de allá de esta vía, ¿no? Para que sea más adecuada la defensa de los derechos político-electorales con vista a la posible reforma electoral de la que se habla, ¿no? Incluso ya se ha comentado que se pretende acotar las facultades del Tribunal Electoral para pronunciarse sobre actos legislativos. Entonces, creo que ahí es donde vamos a tener esta área de oportunidad para visualizar el JDC, ¿no? Como un mecanismo de defensa de las consecuencias de ser votado. Creo que es por ahí. Gracias, Juan Ignacio. Sí, es un apunte muy interesante, porque es curioso, ¿no? Pero tuvimos, o sea, nuestro sistema procesal, nuestros medios de impugnación en materia electoral, la ley data del 96, y sí ha tenido ahí algunas adecuaciones menores,
o algunas adiciones, como lo que veíamos de violencia política de género. Pero es curioso observar cómo hemos tenido al menos 2 grandes reformas en lo constitucional electoral. La reforma de 2007, que cambió todo el modelo de comunicación política, la reforma de 2014, que modificó grandemente las competencias de los órganos electorales administrativos y remodeló el federalismo electoral, y sin embargo no se le ha metido una mano a la revisión de la parte adjetiva, o sea, de los juicios electorales. Y la verdad es que valdría la pena ya hacerlo. Primero porque hay disposiciones de la ley que pues ya, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha declarado inconstitucionales, ¿no? Entonces, que valdría la pena, en casos particulares, desde luego, control y uso, ¿no? Pero que valdría la pena checarlo, ¿no? Y segunda, probablemente por lo que decíamos al inicio de esta sesión, ¿qué tal que pensemos en un solo juicio electoral, en lugar de estar teniendo distintos tipos de juicios electorales, ¿no? Ustedes también lo vivieron. Bueno, esta clase virtual es prueba de eso, ¿no? Cómo nos tuvimos que volver en medio de la pandemia, nos tuvimos que volver tribunales digitales. Recuerdo un caso muy interesante de un tribunal electoral local del sur de nuestro país que en medio de la pandemia, pues como muchas otras autoridades, determina cerrar, ¿no? Cerramos porque pues no podemos estar atendiendo al público por la razón que ustedes y yo conocemos. Y hay quien intenta presentar una demanda y pues no hay forma, ¿no? Porque no hay manera de presentar. Y impugna ante el Tribunal Electoral y la Sala Superior determina. A ver, se entiende que físicamente las oficinas estén cerradas, pero la impartición de justicia es un derecho. La impartición de justicia es una obligación de los tribunales. Por lo tanto, tienes que encontrar la manera de hacerlo. Tienes que encontrar la manera de hacerlo. Y entonces, esta figura del juicio en línea que estaba un poco naciendo, un poco surgiendo, pues ya nos pegó de golpe, ¿no? Ya nos llegó de golpe porque pues hay que implementarla. Entonces, sí, desde luego. Y yo creo que por ahí entonces habría que revisar varias cosas respecto a los juicios electorales. Muchas gracias, Juan Ignacio. Elizabeth Carla J. Álvarez. Adelante, Elizabeth. Bueno, buenos días. Buenos días, bueno, te escuchamos. yo solamente comentar que resulta ser muy interesante la historia. Resulta ser pues muy interesante todos esos datos de autores y libros, que de cierta forma que algunas cosas son históricas, como la de ¿cómo se llama esa obra de Mary Beard? Con un nombre muy extraño. SPQR. Que relata la historia de Roma y todos esos hechos históricos y toda esa filosofía política. SPQR, sí. Que realmente nunca lo había escuchado ese libro. Pero está interesante, estoy investigando la reseña y la historia de Roma y todo eso. Pero son cuestiones históricas y un poco de filosofía política, la doctrina también de Ferrajoli, pero todo eso nos ayuda a entender muchas cuestiones que hoy están ahí, ¿no? Que están en la Constitución y el porqué de muchas situaciones. Claro, los grandes retos ahora son que nos rebasan como otra generación, es el caso de la tecnología, ¿no? Ahí sí como que nos viene a dar un parteaguas entre una época y otra, porque los retos que trae la tecnología son otros, ¿no? Sin embargo, todas estas cuestiones históricas que usted comentó, toda esa filosofía política, libros y todo eso, que se me hizo muy interesante, que he estado investigando y les compartí a los compañeros ahí un link de libro. Entonces, sí nos sirve para comprender cómo está redactada incluso la ley actual, ¿no? El porqué de un tribunal electoral con estas características, el porqué de las leyes, ¿no? Realmente sí es muy retroalimentador todas esas ideas. Y bueno, muchísimas gracias porque realmente cito muchos autores y todo eso nos ayuda. Gracias. Gracias, Elizabeth. Sí, me parece que a veces que es bueno dar las referencias y que además ustedes los ubiquen, pero también he tratado a la vez vincularlo con experiencias prácticas, ¿no? Por ejemplo, lo que les platicaba de este abogado que lleva ahí a sus testigos y se enoja porque no se los admitimos. Creo que el libro de Mary Beard lo tengo aquí. Es que como ese está grandote, lo puedo identificar rápidamente. Sí, déjame lo traigo.
Ya lo vi. Es este, miren. Es este. ¿Y por qué le Es llamó este libro, el de Mary Brett. SPQR? Bueno, no lo he... Porque es una Ajá. forma de Sí, referirse a la ya. República Romana. Son como iniciales que usaban las legiones. Es un libro grande, pero no se espanten. Trae imágenes y todo. No se espanten por lo grande. Es un libro muy divertido. Porque Mary Brett tiene mucho humor británico. Y te cuenta muchas cosas. A ver, te cuenta muchas cosas desde lo práctico, desde la vida diaria de los romanos. Entonces, por ejemplo, te cuenta los albures que decían los romanos. Yo no sabía que los romanos albureaban, pero resulta que sí albureaban. Entonces te enseña albures en latín, ¿no? Yo no me imagino en qué circunstancia va uno a andar soltando albures en latín, pero pues era el idioma que ellos hablaban. O por ejemplo, lo que pintaban en las paredes, ¿no? Así como que los grafitis y que... Ya ven que aquí ponemos mensajes en los grafitis, ¿no? Bueno, pues resulta que los romanos hacían exactamente lo mismo, ¿no? O cómo eran los restaurantes de comida rápida de los romanos, que tenían restaurantes de comida rápida. A lo mejor no tenían McDonald's, pero tenían cosas muy similares, ¿no? Es un libro muy entretenido, muy divertido. A mí me pareció un gran libro y además ella, insisto, tiene un humor muy británico, entonces muy agradable. Muchas gracias, Carla. Antonio, adelante. Te escuchamos. Bueno, no te escuchamos, Antonio. Si activas tu micrófono, porfa. Adelante, Antonio. Bueno, a lo mejor está teniendo algún problema, Antonio. Fabiola, adelante. Si quieres, Antonio, apunta en el chat tu comentario. Adelante, Fabiola. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, comentaba la experiencia rapidísima. Una vez me robaron la credencial de lector. Yo no sabía que se podía meter un JDC. Resulta que en el módulo me llenaron el formato muy rápidamente. Mi resolución obviamente llegó favorable, pero pues era 2012. No había notificación electrónica, nada que llegara por el correo electrónico, algo sencillo. Llegó justamente 5 minutos antes de que cerraran las casillas y no pude votar, pero mi resolución sirve de ejemplo cuando se capacita a la ciudadanía y les dice, tienes que llegar con un documento como este para que puedas votar en caso de que no tengas tu credencial de elector. Entonces, eso sirve porque aunque se dice mucho y cuando los capacitadores lo hacen a la ciudadanía, a los funcionarios de casilla, no hay como tal un documento que ellos puedan mostrar y digan, sí existe. O sea, la ciudadanía desconoce que pueden ejercer ese derecho. Y la otra es una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la resolución que hace el Tribunal Electoral? Cuando ingresan un JDC varios senadores y diputados del Movimiento Ciudadano porque no se les otorgó un lugar en la comisión permanente. El tribunal determina pues que se debe de resguardar sus derechos y pues emite ahí una recomendación, ¿no? Pero resulta que pues los miembros de Morena dicen que no porque no está respetando la división de poderes, ¿no? Y entonces incluso pues ingresan una iniciativa que hasta el momento no tiene urgencia de ser resuelta y pues básicamente dice que se reforma la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en el artículo 10 y dice que bueno, no tiene injerencia cuando se pretende impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras emitido por sus órganos de gobierno como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas. Ahí el tribunal no puede resolver. ¿Cuál sería su opinión? Primero, Fabiola, gracias por compartirnos tu experiencia. Desde luego, viene muy bien justamente con lo que estamos hablando y te lo aprecio. Lo segundo es, a ver, lo que yo diría, bueno, a ver, y tengo que iniciar con una anécdota personal, perdón, porque si no van a decir que me estoy contradiciendo. Uno de los primeros contactos que tuve con el Tribunal Electoral fue en 2011, porque el tribunal me contrató para hacer una serie de 3 comentarios a sus sentencias. Ya ven que el tribunal tiene una serie que se llama sentencias comentadas, ¿no?
Entonces me tocó comentar 3 sentencias. Y una de las que me tocó comentar fue un caso que en su momento se conoció como el caso de la fracción parlamentaria de Convergencia, lo que ahora es Movimiento Ciudadano. Y fue un caso muy similar justamente al que se presentó de manera reciente, donde los actores se dolían de que no se les daba los espacios en las mesas directivas de las comisiones que decían debían tener en virtud de su peso político, del peso de la fuerza que tenían en la Cámara. Y en ese momento se determinó que era una cuestión de derecho parlamentario y que por lo tanto no podía ser judicializable en materia electoral. Creo que el problema lo tenemos en que es muy complicado, es muy complejo, tanto en lo teórico, pero lo teórico es lo de menos, en lo práctico, trazar un límite, una linde entre el derecho parlamentario y el derecho electoral. Porque hemos ido construyendo, no solo jurisprudencialmente, sino también legislativamente, la idea de que el derecho electoral abarca también el ejercicio del cargo y las cuestiones inherentes al ejercicio del cargo. Estoy pensando, por ejemplo, en todos los casos de violencia política de género, donde, por ejemplo, se le priva de su sueldo, o a una regidora o a una síndica no se le convoca a las reuniones, a las sesiones del ayuntamiento. Entonces hemos dicho, bueno, o sea, la Judicatura Electoral ha dicho, bueno, eso es materia electoral porque implica el que no se les permite ejercer el cargo. La pregunta es, ¿hasta dónde llegamos en la judicialización del no ejercicio del encargo? O de la amplitud, ¿cuál es la amplitud de ese derecho? Y la verdad es que eso se ha ido construyendo sentencia a sentencia. Entonces, el criterio que se tenía en 2011, cuando yo hago este comentario de esta sentencia, pues es un criterio distinto que el de 2022. Ahora, desde luego, las competencias de las autoridades, no solo del Tribunal Electoral, pero también del Tribunal Electoral, pues vienen determinadas por la Constitución y la ley. Entonces, el legislador puede ampliarlas o acotarlas de forma expresa o tácita. Y muchas veces lo ha hecho, a veces lo ha hecho la propia Suprema Corte, ¿no? Cuando dijo en 2000, por ejemplo, que el Tribunal Electoral no podía hacer control difuso de constitucionalidad. Ya después pues, se admitió que sí. O a veces lo hace el legislador. Habrá que ver, en este caso específico, hasta dónde quieren llegar los legisladores. Si quieren hacer esta limitación, las y los legisladores, si quieren tomar esta limitación y entonces decir claramente, o sea, aquí esto ya no es competencia electoral. ¿Por qué no se había dicho antes? Pues porque las líneas jurisprudenciales eran distintas. Es que es un cambio radical. Pues no, lo que pasa es que, a ver, no somos el mismo México, ni vemos igual los derechos en 2010 o 2011 como los vemos hoy, ni la interacción política era la misma. Obviamente esto va evolucionando y va a cambiar, entonces pues habrá que ver qué determinan en las cámaras. Muchas gracias, Fabiola, por tu comentario. Carla, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor Vado. Bueno, realmente yo creo que el tema que ahorita está usted abordando es muy interesante y recordé una clase en el diplomado de control de convencionalidad y constitucional que también nos dio usted y que tocaba ese punto, ¿no? De la cuestión de que en ocasiones el juicio ciudadano hay que ver qué es lo que procede, que sí, que no. ¿Por qué? Porque está muy, muy delgada la línea, ¿no? De que sí se le puede considerar derecho político electoral y que no, porque puede haber esa confusión, como ahorita lo planteaba la compañera Fabiola en la cuestión de los congresos, ¿no? Ok, hay una limitación en el ejercicio del cargo. El ejercicio del cargo sabemos que es inherente a su derecho político de ser votado, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy interesante poder ir detectando esas como situaciones o para determinar, ¿no? A ver si es procedente o no. Aquí en Michoacán luego vemos promovieron un JDC, si no mal recuerdo, un jefe de tenencia y hasta encargaturas del orden, porque no se les había dado su pago como encargados del orden, ¿no? Entonces es interesante ver que no solamente
son a los que elegimos popularmente, ¿no? Por el voto o cuando hay elecciones, sino que también hay más abajo encargados del orden, jefatura de tenencia, pueblos indígenas. Entonces yo creo que hay que ir detectando muy bien qué entra en los juicios o en los juicios ciudadanos y qué no. Y como usted hacía referencia en aquel diplomado, también hay veces que hay que ver, ¿no? Que es constitucional, convencional y ver ese parámetro. Igual ahorita recordaba que nos platicaba la maestra Nancy Correa en ese mismo diplomado sobre ese asunto, ¿no? De cuando se vio si sí o no era procedente lo que estaban promoviendo ahora sí que lo del Parlamento, ¿no? Entonces ahí como que está esa línea de que sí, que no. Entonces yo creo que sus clases siempre son muy acertadas y nos abren un poquito más el panorama, ¿no? Y como siempre usted ha dicho, hay que ver bien detectar finamente qué conducta o qué acción o qué omisión se puede llevar a cabo a través de lo que es el juicio ciudadano. ¿Sería cuánto, doctor? Gracias, Carla. Bueno, es que si esto fuera fácil y automático, lo harían las computadoras, ¿no? Y no lo tenemos que ser seres humanos porque tenemos que hacer todas estas apreciaciones, más las apreciaciones del contexto. Te agradezco mucho, Carla. Si me lo permiten, vamos a dejarlo aquí. Necesito entrar a otra clase a las 11, entonces me dan tiempo de switcharme. Y les agradezco mucho su amable y puntual presencia y nos veremos el día de mañana para continuar. Perfecto. Aquí nos está poniendo Elizabeth. Sí. Senatus Populus. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana.